Bueno, hoy nos corresponde analizar un poco el capítulo 23 de Segunda de Crónicas. Se pueden ubicar allí, hermanos, en sus Biblias. Eh, Antes de entrar al capítulo, tenemos que recordar, hermanos, que hay una promesa de Jehová hacia el rey David, de que de su descendencia siempre se iba a levantar rey en Jerusalén, ¿verdad? En Judá. Entonces, tenemos que analizar que cuando los reinos, tanto de Israel como de Judá, se fueron entregando a los Baales, a los dioses paganos, ¿verdad? Hicieron alianzas con otros pueblos. Esta descendencia que venía de David fue realmente amenazada, fue realmente puesta en peligro, ¿no? Pero la voluntad de Dios, la voluntad de Jehová prevalece, ¿no? Pero de una forma increíble. Cuando analizamos, cuando vemos la historia, de verdad, Dios hace su voluntad bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier escenario de peligro, de que no se haga su voluntad siempre se cumple. Y es increíble esto, ¿no? Dios, Dios nunca va a perder, hermanos. Dios nunca va a dejar que su voluntad no se haga, que sus promesas no se cumplan. Sabemos que la promesa que Dios le hizo a David en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 36, le dice que nunca faltaría una lámpara, que nunca faltaría lámpara, nunca faltaría descendencia de David en el trono, ¿no? Y realmente esto se cumple porque nunca faltó alguien que se sentara en el trono hasta Jesucristo, que viene de la descendencia de David, ¿verdad? Esta promesa, hermano, era no solamente en cuanto a la descendencia carnal, sino que se refería también a lo espiritual, porque iba a venir un rey que se iba a sentar para siempre en el trono de David, el cual era nuestro Señor Jesús. Pero vamos a ver por qué fue amenazada esta descendencia. Vamos a hacer un pequeño resumen. Recuerden, Acab, ¿verdad? Se casa con Jezabel, que Jezabel era del pueblo de los sidonios. Estos sidonios eran un pueblo pagano, ¿verdad? Entregado a los Baales. Y si recordamos todo lo que hizo Jezabel, ¿por qué nombró a Jezabel y por qué nombró a Acab? Porque son los padres de Atalía, de la que vamos a hablar hoy, que usurpó el trono en Judá, ¿no? Vamos a ver qué hizo Jezabel, qué hicieron Acab. Jezabel induce a Acab, ¿verdad? Para que se levanten eh, eh, templos de los Baales en todo Israel. Y el pueblo de Israel se entrega totalmente a la idolatría, al pecado, ¿verdad? Jezabel, recuerden, hermanos, en Primera de Reyes 18:4, Jezabel exterminó a los profetas de Jehová. Fueron salvados algunos por otro profeta que los escondió en unas cuevas, ¿no? Pero el objetivo de Jezabel era exterminar totalmente otros profetas que no fueran los profetas de Baal, ¿no? Pero ahí se conservó la vida de 100 profetas. Y también recuerden que Jezabel, ¿verdad? Los profetas de Baal comían con Jezabel. En Primera de Reyes 18, verso 19, dice que los profetas de Baal compartían la mesa con Jezabel. Realmente Jezabel era una mujer totalmente entregada a la idolatría, compartían la mesa con todos estos profetas de Baal. Y también si recuerdan, ella amenazó de muerte a Elías. Por eso es que Elías huye hacia las montañas, ¿no? Dios lo sustenta, le envía comida, pero Elías andaba asustado de muerte porque realmente Jezabel lo amenazó de matarlo. Y lo amenaza de muerte porque Elías, recuerden, hermanos, que había matado a los 400
50 profetas de Baal, ¿verdad? Imagínense la ira que tenía Jezabel en ese momento, ¿no? Cuando Elías mata a los profetas. Entonces Elías huye. Entonces Jezabel no solo mató muchos profetas, sino que era entregada totalmente a la idolatría, manipulaba constantemente a su esposo para que tomara decisiones en base a su propia creencia, a su propia religión, ¿verdad? Y, y también acuérdense que Jezabel mata a Nabot, ¿verdad? Allá en Primera de Reyes 21. Nabot era dueño de una viña y Acab quería apoderarse de esa viña, pero Nabot no estaba dispuesto a venderla. Así que Jezabel falsificó las firmas del rey, usurpó al rey y manda levantar falsos testigos y pues el pobre Nabot muere apedreado. Todo esto confabulado por Jezabel, ¿no? Entonces vemos cómo fue Jezabel. Jezabel fue realmente una mujer malvada, hermano, malvada de principio a fin. Tanto fue así que, bueno, la ira de Jehová se levanta contra la casa de Acab y finalmente Acab muere en la guerra, ¿verdad? Jezabel es comida por los perros y se cumple la promesa de Jehová de que ellos iban a morir por todos sus pecados, por todo lo que habían hecho. Pero en ese tiempo ellos hacen alianza, mientras estaban aún vivos, hacen alianza con Josafat y ellos entregan a su hija Atalía, a, a, al hijo de Josafat, Joram, y hacen una alianza. Se forma lo que es una dinastía, ¿no? Y ahí comienza pues este gobierno de Atalía, que era hija de Jezabel con Acab, y Joram, hijo de Josafat. Y vemos cuál es la, lo que viene luego, ¿no? Atalía replica totalmente, hermanos, la conducta de su madre, Jezabel. Ya vimos todos los asesinatos, muertes que ocasionó Jezabel, ¿no? También usurpó el trono Jezabel. Eh, y Atalía totalmente replica esta conducta. Pero Jehová siempre estuvo al tanto de todo lo que sucedía, levantaban los enemigos contra ellos, ¿verdad? Por la ira de Jehová siempre estaba por sobre la casa de Acab y de Jezabel y también estuvo por sobre la casa de Atalía y Jorán por sus maldades, ¿no? Pero Atalía en Segunda de Crónicas 22:1, se los leo, dice, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Jorán a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Entonces, por todos los hijos de Atalía y Jorán mueren, todos los hijos mayores, porque la ira de Jehová estaba encendida contra la casa de Atalía. Entonces todos los hijos mayores de Atalía mueren y queda su hijo menor, Ocosías. Ese lo vamos a mencionar en un momento. Ocosías es el hijo menor de Atalía, fue el único hijo que quedó vivo. Por lo tanto, después que Jorán muere, toma el reino Ocosías, ¿no? Pero Ocosías también siguió los pasos de su padre Jorán y de Acab y de Jezabel, entregándose a los Baales y pecando contra Jehová. Eh, También Joram, esposo de Atalía, fue un hombre malvado, hermano. Realmente fue bastante manipulado por Atalía, esta mujer perversa. Tanto así que Joram mata a todos sus hermanos. Imagínense eso, hermano. Él tenía varios hermanos, eh,
y cuando él asciende al trono, mata a todos sus hermanos para que no quedara nadie que pudiera sustituirlo, ¿no? Entonces, Joram mata a todos sus hermanos, ya estando con Atalía, Joram mata a todos sus hermanos, y por otro lado, Jehová está matando a todos los hijos de ellos, ¿no? Ya al final. Entonces, no había descendencia, ¿verdad? No había descendencia. Solamente quedó Ocosías, que era el hijo menor de Atalía. Y los días de Joram fueron terribles, hermanos, fueron terribles porque Joram, esposo de Atalía, murió de una enfermedad terrible, una enfermedad, bueno, dice la Biblia que fue una enfermedad vergonzosa, una enfermedad terrible y vergonzosa porque eh, Joram sufrió de algo que se llama, lo estuve buscando, cómo se llama esa enfermedad, y lo más parecido que encontré es un prolapso rectal. A Joram se le salen los intestinos, hermano. Primero, ya Jehová había mandado a un profeta a decirle que él iba a morir de esa manera y se cumple ya al final de sus días y muere de un prolapso rectal, es decir, todos sus intestinos se le salen por el recto. Esta fue el castigo, digamos, que Dios envía a Joram por su desobediencia. Y bueno, luego queda Ocosías, hijo menor, gobernando, ¿no? Pero Ocosías gobierna por poco tiempo, solo un año. Dice allí que solo gobernó por un año y, y es muerto, ¿no? Es muerto por Jehú. Dios, Jehová había levantado un rey nuevo que no era de la descendencia de Acab, ¿verdad? Porque de la descendencia de Acab todos habían pecado, así que Dios decide ungir a un rey nuevo de forma paralela a la descendencia de Acab y era Jehú. Así que Jehú mata, hermano, a Ocosías, porque estaban en guerra entre ellos también. Entonces Ocosías, entonces Jehú mata a Ocosías, hijo menor de Atalía. Y allí es donde entramos en el capítulo 22, ¿verdad? En el capítulo 22 dice, entonces Atalía, madre de Ocosías, ¿verdad? Su hijo menor, viendo que su hijo era muerto por manos de Jehú, rey de Israel, se levantó y exterminó toda la descendencia de la casa real. Cuando dice que exterminó toda la descendencia de la casa real es que Atalía mata a todos los hijos de Ocosías, es decir, mata a todos sus nietos, Atalía, ¿no? Miren la perversidad, ¿no? Dice, pero dice el verso 11, pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Entonces, aquí pasa algo interesante, ¿no? En el momento que están matando a todos los hijos de Ocosías, yo me imagino esa escena, ¿no? Eh, Entran estos hombres armados a espada y empiezan a degollar y a picar a los hijos de Ocosías. Y de alguna manera, esta mujer, que era hermana de Ocosías, es decir, tía de Joás, toma a Joás siendo Joás de apenas un año, hermano, un añito tenía Joás, era un bebé. Toma a Joás, lo esconde junto con su ama, la mujer que cuidaba a Joás. Era costumbre en aquellos tiempos que criaban a los hijos. Entonces, toma a Joás y a su ama y los esconde y así salva a Joás, ¿no? Si vemos, Joás era de la descendencia real, ¿no? Era de la descendencia real.
de, y por lo tanto viene de la descendencia de David. Si esta mujer, Josabet, esposa del sacerdote Joiada, no hubiese hecho esto, hubiese quedado aniquilada la descendencia del rey David. Entonces, vemos que está obrando el Señor allí, ¿no? Esta mujer era temerosa de Dios también. Era esposa de un sacerdote en el templo, por lo tanto era una mujer temerosa, piadosa, que se dio cuenta de la maldad que estaba haciendo Atalía y en ese momento salva la vida de Joás, siendo Joás de apenas 1 año de edad, ¿no? Y bueno, vemos en el capítulo 23, eh, dice el verso 1, en el séptimo año se animó Joiada y tomó consigo alianzas a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, Azarías, Maasías y Elisafat. Entonces, en el séptimo año ya llevaba Joás escondido en el templo 6 años y en el séptimo año decide este hombre Joiada, que es el gran protagonista del capítulo 23, eh, organizarse, porque Joiada está armando un golpe de Estado, hermanos. En pocas palabras, eso es lo que está haciendo Joiada. Atalía usurpa el trono y gobierna durante 6 años. Y realmente Atalía gobernaba, ¿no? O sea, todo lo que ella decía, mandaba, era lo que se hacía en el reino. Por lo tanto, el pueblo de Judá también está entregado a la idolatría, salvo algunos que conservaban todavía su fe, digamos, como en el caso de Joiada, de algunos levitas, y como en el caso de la esposa de Joiada, Josabet, ¿verdad? Entonces arman este golpe de Estado, ¿no? El cabecilla del golpe de Estado es un sacerdote, hermano, algo increíble, ¿no? Nunca se había visto esto en toda la historia. Un sacerdote levantando espadas y organizando gente para hacer un golpe de Estado. Pero realmente, si nos ponemos a ver, no era un golpe de Estado, porque Atalía no era la descendiente real, no era la que le correspondía estar en el trono. Ella está usurpando el trono por su propia maldad, ¿verdad? Porque no le correspondía. Realmente quien era el rey por descendencia real era Joás. Al haber muerto Cosías, era Joás. Así que lo que está haciendo Joiada realmente es poner como rey a quien le corresponde ser rey, según el mandato de Jehová. Eh, entonces comienza armarse este golpe de Estado para quitar a Talía del trono. Y el sacerdote Joiada con Josabet fueron los grandes protagonistas. Un matrimonio ejemplar, hermano. Yo creo que uno de los matrimonios que realmente demostró en acción, no de palabras, sino en acción, querer hacer la voluntad de Dios, fue Joiada y Josabet. Josabet salva la vida de Joás y Joiada arma todo este complot, digamos, para quitar a Talía del trono. Eh, entonces dice el verso 3, 23:3, y toda la multitud, que es el versículo de hoy, ¿no? El versículo lema de hoy. Ahora dice el verso 3, y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Es decir, cuando Joiada organiza a la multitud, a la gente, llama a todos los levitas, al pueblo, revela que tenían allí escondido a Joás, siendo Joás ya de 7 añitos, eh,
Imagínense la sorpresa, ¿no? La sorpresa del pueblo al ver que estaba vivo uno de los descendientes de David. Así que organizan al pueblo, a los sacerdotes, a los levitas, y dice el verso 3: toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Entonces en el templo, en la casa de Dios, hicieron un pacto, ¿verdad? Con el rey. Y Joiada le dijo: he aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Joiada conoce las promesas del Señor, conoce la promesa que ha hecho Jehová a David y sabe que Joás es quien debe gobernar, Joás es quien debe ser el rey, sabe que Joás es realmente el rey legítimo que tiene que tomar el trono. Así que hay un problema porque Atalía es la que gobierna, ¿verdad? Pero entonces arman este golpe de estado, todo se arman con espadas, no solamente para este, hacer el nombramiento de Joás como rey, sino para proteger también al rey de cualquier amenaza. Entonces se organizan en grupos, ¿no? Ahí lo describe el capítulo para no leerlo todo. Se arman por grupos para proteger al rey y deciden hacer todo el día de reposo, un sábado, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen un sábado? Porque las guardias eh, en el templo eran cambiadas los días sábados. Por lo tanto, ese día sábado, la guardia que salía y la que entraba se encontraban. Y por lo tanto había más número de varones que podían defender a Joás. Entonces se arma esto, ¿no? Y deciden entonces nombrar al rey. Dice el verso 11, mire, saltando un poco más adelante, entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego: viva el rey. Entonces hacen esta ceremonia, ¿no? De nombramiento del rey y le colocan la corona y el testimonio, que era el rito que se hacía para los reyes en aquel entonces, para los reyes legítimos. Y comienza a gritar la gente: viva el rey. Y dice entonces el verso 12: cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Atalía escucha desde lejos el estruendo, ¿no? Así que fue a la casa de Jehová y mirando, vio al rey que estaba junto a la columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo y la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada ya tenía todo preparado, ¿verdad? Mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Joiada, ¿verdad? Como un buen sacerdote, no quería que fuese derramada sangre en el templo, por lo tanto manda que saquen a Atalía fuera del templo. Y dice: ellos pues, el verso 15, ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos, nada más apenas había pasado la entrada, ¿no? Es decir, que estaba ahí, en toda la puerta. Cuando pasó de la entrada de los caballos de la casa, allí la mataron. Entonces ahí muere Atalía, en manos de estos hombres del ejército que estaban a favor del rey Joás. Y dice el 16: y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Y aquí se acaba esta alianza que existía
este, o esta desobediencia que venía existiendo desde los tiempos de Acab, ¿no? Porque Acab y Jezabel influyen en el reino de Judá al hacer alianza con Judá. Entonces, al morir Atalía, estamos dando muerte a todo aquello que, que había influido en el reino de Judá. Entonces, el pueblo de Judá, hermanos, duró años, 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 influenciados por estas mujeres, ¿no? Desde Jezabel hasta Atalía. Todos los reyes legítimos mueren, excepto Joás, que fue rescatado, ¿no? Y algo interesante que dice, que lo acabamos de leer, verso 16, es que la intención del sacerdote Joiada no solamente era establecer a Joás como rey legítimo, sino que la intención desde un principio es que el pueblo vuelva a las sendas correctas, al camino de Jehová. Por eso dice el verso 16, Joiada hizo pacto entre sí todo el pueblo y el rey también, ¿verdad? Que serían pueblo de Jehová. Ya no vamos a ser más pueblo de los Baales. Ya no vamos a ser un pueblo más en perdición, en pecado. Vamos ahora a ser realmente un pueblo de Jehová, que le pertenezca a Jehová verdaderamente. Y después de estos acontecimientos viene la restauración de las cosas, ¿no? Y Joiada es el encargado, el cabecilla, como veníamos diciendo, no solamente de haber quitado a Atalía del trono, de haber nombrado a Joás como rey legítimo, como rey descendiente de David, para que se cumpliese la promesa de Dios. No solamente hizo esto, sino que también restauró las cosas, ¿no? Dice el verso 17, dice, después de esto, entró todo el pueblo en el templo de Baal, todo el pueblo, ¿verdad? Entró en el templo de Baal y lo derribaron y también sus altares. E hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová. Ahora van a ordenar los oficios en la casa de Jehová, ¿verdad? En el templo, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos. Así que ordenó, ¿verdad? Ordenó la casa de Jehová Joiada. Y dice allí, y como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Así que Joiada restablece la adoración, no solamente restablece el reino, sino que restablece la adoración del pueblo. Todo lo que tenía que ver con la adoración en el templo y todos los rituales y ceremonias que se hacían dentro del templo. Dice 19, puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Pues el templo tenía que ser cuidado de no ser contaminado, ¿no? Y por eso Joiada también pone porteros en las puertas. Y dice el verso 20, llamó después a los jefes de centenas, y a los principales, a los que gobernaban en el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Una ceremonia hermosa, hermano. Se vio aquí, ¿no? Trasladan a Joás, siendo Joás de 7 años de edad, un niño todavía Joás. Trasladan a Joás desde el templo hasta la casa real, hasta la casa del rey, ¿no? Y todo el pueblo iba allí, todos los principales, los jefes, eh,
iban allí, ¿no? En esta ceremonia y sentaron al rey en el trono, en su casa. Y dice el 21, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila, después que mataron a Atalía a filo de espada. Entonces vinieron tiempos de paz, hermano. Vinieron tiempos de regocijo, tiempos de gozo, eh, tiempos de refrigerio para el pueblo. Porque un sacerdote con su esposa decidieron tomar acción, decidieron hacer la voluntad de Jehová. Vemos malos ejemplos, nosotros vemos malos ejemplos en cuanto a los reyes, ¿no? Acab y Jezabel fueron un matrimonio totalmente perverso, ¿no? También Joram y Atalía, asesinos, eh, entregados totalmente a la idolatría, a la fornicación. eh, pero también vemos ejemplos de verdaderos seguidores de Jehová, de verdaderos fieles, como en el caso de Joiada y de su esposa Josabet, quienes salvan al rey, lo restituyen en el trono y restablecen la adoración a Jehová en todo el pueblo. Y si se fijan, el verso 1 del 24 dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Entonces, Joás tenía solo 7 años cuando comenzó a reinar. Y, y Joás, por supuesto, siendo enseñado por su, porque prácticamente su padre fue Joiada, ¿verdad? Quien lo crió dentro del templo durante su infancia. Y dice que hizo lo recto en el verso 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, siempre se cumple. La descendencia de David fue amenazada desde los tiempos de Acab y de Jezabel hasta los tiempos de Atalía. Y siempre se cumple la voluntad de Dios. Aquí lo vemos, cómo fue, este, estaba colgando de un hilo, ¿no? La descendencia de David, pero la voluntad de Dios a través de sus hijos fieles siempre se cumple, hermano. Es reflexión para nosotros de así como Dios trajo tranquilidad al pueblo, estemos nosotros también en tranquilidad porque la voluntad de Dios siempre se cumple, hermano. Dios protege siempre a los que le son fieles, a los que buscan hacer su voluntad, a los que buscan fielmente cumplir con todo lo que Dios manda. Entonces es un llamado a la reflexión, hermano, para nosotros y a los matrimonios, ¿verdad? También un llamado de ser como Joiada y como Josabet, ¿verdad? Que en acción sirvieron al Señor, finalmente. En acción hicieron la voluntad de Dios. Y no como los otros matrimonios, ¿verdad? Como Atalía y Jorán, o como Acab y Jezabel. Fueron matrimonios malvados, ¿verdad? Que trajeron mucha desgracia al pueblo. Entonces, hermano, es un llamado a servir fielmente, es un llamado a estar en paz y en tranquilidad, sabiendo que Dios siempre cumple sus promesas. Y es un llamado, Señor, es un llamado para que nosotros sirvamos al Señor fielmente, confiados en Él, en que Él cumple sus promesas. Dios le bendiga, hermanos. Pues vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tus bendiciones y por tu amor. Pedimos, Padre, que todo esto que hemos escuchado hoy eh, sea reconocido por nosotros, sea siempre tomado en cuenta, Padre, para que podamos ver que la voluntad tuya siempre se cumple y que debemos procurar siempre
hacer las cosas dispuestas como tú lo has dispuesto, Señor. Pedimos, Padre, que nos bendiga a todos. Te pedimos en tu mano otra vez a nuestra hermana Wendy, para que tu Padre, le fortalezca en su cuerpo y pueda seguir adelante en la recuperación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo voy a